14 dice: cuando llegaron al gentío, y vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido ¿qué? Sanar. Y respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traedlo ¿a dónde? Acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó ¿qué? Sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que él, si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero vamos a decir este versículo 21 juntos. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Dígale a la persona al lado, dígale: este género no sale sino con oración y ayuno. So, Dios nos ha dado autoridad a nosotros porque nos ha llamado sus hijos. Pero a través de llamarnos sus hijos, también Él quiere que nos convertamos en ser discípulos. Pero la mayoría de la gente, la cosa es que nunca saben qué es la autoridad. Escuchan qué es autoridad, pero dicen: pero ¿cómo se trabaja? La palabra autoridad significa facultad o derecho de mandar o gobernar. Y si usted trae notas, yo le recomiendo que escriba, porque hay algo que Dios quiere soltar y que usted va a poder empezar a caminar en la autoridad. Dice facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. La autoridad básicamente es una persona o es algo que tiene control sobre todo lo que está debajo de él. Por ejemplo, el que es patrón de la compañía tiene la autoridad suprema, aunque a usted le guste o no le guste. Usted se puede quejar todo lo que usted quiera, pero cuando el jefe dice: se va a hacer esto, no vamos a quedar más tarde, no tenemos que quedar más tarde. Entonces Jesús dice, habla acerca de la autoridad. Pero entonces, ¿cómo es usted que recibió la autoridad? En Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijo de Dios, a los que creen en su nombre. La autoridad se empieza a recibir desde el momento que tú crees en Jesús. Pero la cosa es que la autoridad no se deja activar hasta que te conviertes un discípulo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te haces hijo de Dios, solamente eres un creyente de la fe de lo que Dios es. Pero cuando te conviertes un discípulo significa es una persona que es seguidor de Cristo. El discípulo cristiano se adhiere a las enseñanzas de Jesús. Es una persona que hace de Cristo su primer prioridad. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Un creyente, y le voy a decir, el creyente sabe de Dios, pero el discípulo experimenta a Dios. Lo voy a repetir: el creyente sabe de Dios, sabe de la fe, sabe de la oración, pero el discípulo es él el que la pone en práctica, el que es cambiado por él. Entonces dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos convertimos en discípulos, es ahí donde Él nos empieza a moldear. Por esto en esta casa nosotros queremos hacer discípulos, queremos hacer hijos de la casa, pero también queremos ser hijos discípulos de la casa. ¿Pero por qué? Porque esa persona que se deje hacer discípulo es una persona que se va a dejar ser enseñada, ser moldeada a la imagen de Jesús.
a sus discípulos, cuando se convirtieron en discípulos, en Lucas capítulo 9 versículo 1 dice: reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Fíjese que no dice solamente la palabra de Dios, que no dice cuando eran hijos de Dios, sino que dijo que a sus discípulos. Los discípulos eran los que caminaban con Jesús, los que estaban recibiendo enseñanza de Jesús, los que estaban siendo moldeados de Jesús. Dios nos quiere dar autoridad a nosotros para tener poder y autoridad sobre todo enemigo, sobre toda cosa y sobre toda enfermedad. ¿Cuánto lo creen? Cuando Dios nos da poder y autoridad, Él nos está diciendo que no hay nada imposible para Dios. Y si estamos caminando con Él como discípulo, nosotros tenemos el derecho de caminar como Jesús lo hace. Amén. En el versículo 15, si vamos a la historia, en el versículo 15 dice: Señor, ten misericordia de mí, que es un lunático y padece muchísimo. Se acerca un hombre con un problema muy grande que él no ha podido resolver, no sabe qué hacer, y viene y se arrodilla delante de Jesús porque dice: yo ya no puedo con este problema. Se acerca diciendo: Señor, yo necesito un milagro, yo necesito que algo suceda, yo necesito un cambio en mi vida. ¿Cuál era el problema? El problema era que su hijo es lunático. Ahora, los teólogos de la Biblia dicen que cuando la Biblia se refiere a que era un hijo lunático, significa que era un hijo que padecía de ataques epilépticos. Porque dice aquí, dice que cuando el padre dice que caía en el fuego, que caía en el fuego y que caía en el agua, era que no tenía control de él poder controlar cuando los ataques le pegaban. Había momentos donde él estaba cerca del fuego y se empezaba a atacar, y por eso yo me imagino que el muchacho probablemente ya venía con heridas de quemaduras. Y cuando decía que caía en el agua, me imagino que el papá tenía que andar siempre mirando que no se ahogara, porque el ataque lo venía a atacar. Si usted mira más profundo en Lucas 9, no vamos a ir allí, pero en Lucas 9, 38 al 40 usted lo puede leer. Da un poco más de explicación de lo que estaba sucediendo. Yo me imagino que este padre había gastado todo. Había dicho: yo necesito encontrar la solución de lo que está sucediendo, y escuchó hablar de Jesús. Pero cuando él escuchó hablar de Jesús, este hombre trajo a su hijo. Y entonces, pero lo que había pasado es que el hombre se lo trajo a sus discípulos. El hombre dijo: si los discípulos caminan con Jesús, ellos han de cargar la misma autoridad de Jesús. Pero ¿qué sucedió en el 17? Que dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y entonces me quedé, ¿cómo es que los discípulos caminaban con Jesús y no pudieron hacer la sanidad que Dios, Él ya les había dado el poder? Y ahí entendí algo: es que ellos no sabían la identidad de ellos como discípulos. No entendían lo que Dios les había dado a ellos. Es importante saber quién somos nosotros en Cristo Jesús. Es importante nosotros saber con quién caminamos. Por eso es importante que nosotros tenemos que enfrentar lo que está sucediendo, porque hay personas que dependen de nosotros. Y cuando se acercan a nosotros para esperar una oración, usted tiene que esperar algo que Dios haga en su vida. Pero la cosa es que hay muchos que cuando oran, ellos ya oran sin nada de fe. Oran diciendo: es que yo no sé si Dios me escucha o no, pero voy a orar. Pero es que la cosa es que Dios quiere que si tú caminas con Jesús, Jesús caminaba con una autoridad y con poder. Cuando entendemos la identidad de un discípulo de Dios, entendemos que nosotros no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de Dios. Y entonces algo que Jesús que dijo: oh generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuánto tiempo tengo que venir agarrándole las manos? Le está diciendo, ¿hasta cuándo tú vas a agarrar la autoridad que yo te he dado? La autoridad yo ya te la he soltado en tu vida, pero tú necesitas que caminar en ella. Pero porque se limitaban ellos, decía, es que yo no sé suficiente Biblia. Puede ser que el ataque estaba muy fuerte y decía, es que no sé cómo voy a hacerle. Mejor será que se lo traiga a Jesús para que lo sane. Pero la cosa es, ¿qué pasa cuando andas solo? Si cuando andas solo y no anda como por ejemplo ahora en Vigo, que no está la pastora, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está el pastor? No, ¿qué vamos a hacer? Tengo que agarrar la autoridad de eso, o si no voy a dejar que siga corriendo lo que está sucediendo. La autoridad ha sido entregada, pero necesitamos que reconocer quién soy yo. Dígale a la persona, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eso es lo que va a activar. Tienes que tener en claro, si Jesús me dio un propósito a mi vida, si Jesús me ha llamado a mí, Él me ha entregado la autoridad. Dice que Él les dio autoridad sobre el enemigo y les dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. No solamente son para los predicadores grandes que miramos en las redes, no solamente es para el predicador que tiene millones de likes, no, es en tu vida que Dios quiere activar, pero tienes que saber quién tú eres, tienes que saber lo que tú cargas. Cuando yo camino con Dios, yo sé lo que yo cargo, que cuando voy a orar, voy a creer con fe, que cuando yo voy a orar, yo voy a saber que si hay un enemigo que se ha levantado en mi casa, si hay caos en mi casa, yo voy a poner orden, porque yo sé quién anda conmigo, quién camina conmigo. Ahora nomás le estoy dando la plataforma porque ahorita vamos a llegar a este punto. Dios quiere que nosotros entendamos nuestra identidad. Póngale ahí lo que está escribiendo. Dios quiere que nosotros entendamos nuestra identidad. Pero algo que a mí me impacta en la autoridad, le dice esto, ¿cuánto tiempo hay de estar? Y dice con autoridad, Jesús, tráelo acá, yo me encargo. No pudieron estos, pero tráelo acá, yo lo hago. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. ¿Cómo fue que esto pasó? ¿Cómo fue que pudo Jesús con tanta autoridad? En esta enseñanza hay tres cosas. La primera que leímos fue la fe. Tiene que caminar con fe. Tiene que caminar con fe. La segunda es la oración. Y la tercera es el ayuno. Hay tres cosas que Jesús hacía para tener la autoridad sobre todo dominio. Jesús dice entonces, Jesús sabía que sin estas tres cosas no iba a poder hacer lo que necesitaba que hacer, el cumplimiento del llamado que Jesús tenía para su vida. Él tenía que activarlo. Él tenía que ayunar aunque no quería ayunar. Él tenía que orar aunque tenía sueño. Tenía que orar, buscar el propósito que Dios tenía en su vida. ¿Qué era lo que Jesús, qué era lo que el Padre quería que él hiciera? Él tenía que tener fe aunque la gente se le venía en contra. Él tenía que tener fe que algo iba a suceder. Porque déjeme decirle que Jesús, aunque era 100% Dios, también fue 100% humano. Y yo creo que Él también sentía los sentimientos que nosotros sentíamos. Yo sé que a veces sentía el cansancio de decir, yo ya no puedo más. Pero sabía que la fuente estaba en Jehová. Entonces dice que la fe, ¿por qué la fe? Es el principio, lo que Él habla. Él habla de la fe en Hebreos 11:1, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces la fe es creer que Dios va a obrar aunque la lógica humana te diga que es una locura. La fe es obrar. La fe es que llama las cosas por lo que no se miran como son, las llama como si fueran. Si en mi casa está en caos, yo hoy declaro que hay orden y paz en ella.
Aunque puede ser que la circunstancia que te veniste es agarrado del chongo para la iglesia, pero tú estás declarando que hay paz en tu casa. Porque tú tienes que creer que la promesa de Dios te ha dado tiene que cumplirse en tu vida. Si el milagro que estamos pidiendo a Dios, aunque no lo miremos, aunque el diagnóstico nos diga, tenemos que seguir con la fe, certeza de que la sanidad viene a mi vida. Entonces ahí fue que la fe activa que Dios empiece a trabajar a tu favor. Sin fe no puedes agradar a Dios. La fe es lo que agrada al Señor. Siempre me acuerdo de la historia de mi padre cuando necesitó esa cirugía. La he contado varias veces. De que podemos completar casi $6,000 para su cirugía en un fin de semana. Alguien lo donó. Algo imposible para el hombre, pero que fue posible a través de la fe de una mujer que se levantó y dijo: yo voy. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a esperar que Dios obre. La fe es creerle a Dios y esperar. La fe es tú actuar y dejar que Dios se encargue mientras que tú actúes. No sé en qué área Dios te ha estado hablando de la fe, porque hemos estado hablando acerca de la fe la semana antepasada. Pero la fe es la que te va a mover. Puede ser que algo que me encanta es una hermana que un día venimos a la iglesia y dice: pastora, yo hoy traje unos zapatos y me vine caminando desde mi carro hasta el altar. Me vine caminando con los zapatos porque yo estoy creyendo que en fe mi esposo viene a la iglesia. Y cuando empezó a caminar, ella no sabía lo que estaba sucediendo. Ella no sabía si iba a pasar o no, pero le creyó a la voz de Dios. Su fe fue activada. Su fe fue activada. Y cuando se iba a terminar el servicio, viene entrando su esposo. Y me acuerdo que nos tocó orar por su vida en ese día. Pero si la fe no fuera sido activada, ese hombre no fuera cruzado la puerta. Es que la fe es la que te va a hacer cosas locuras que al mundo van a decir: ¿qué está haciendo este loco? ¿Qué es lo que está haciendo? Si no, mira la situación que está a su alrededor, pero mira cómo él sigue creyendo. Sigue creyendo en algo que no se mira, pero mira cómo le da la persistencia. Cómo habla. Es que tiene que cambiar también nuestra mentalidad. Tiene que quitarse el que no puedo. Es que hay muchos que son definidos por el que yo no voy a poder. ¿Cómo es esto? ¿Cómo el otro? Empiezan a mirar todo. Pero la cosa es que tienen que empezar a cambiar el idioma que ellos hablan. Tienen que empezar a cambiar cómo hablan acerca de sus hijos. No, este malcriado nunca va a crecer, nunca va a aprender nada. No, decir: este va a ser el más inteligente de la clase. Este va a ser un hijo que me va a honrar. Este va a ser un hijo que va a prosperar. Es que es tiempo de parar de maldecir a nuestros hijos y empezar a declarar vida. Aunque la situación no se mire así, aunque estén tan distraídos, descarriados como estén, tenemos que levantarnos, cambiar nuestro idioma. La fe se activa con lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hablamos. Tu fe tiene que, a veces mi esposa me dice: no, pero ¿cómo le vamos a hacer? Le digo: mira, ¿sabe qué? Confía en Dios. Dios lo va a suplir. Y a veces me dice: es que estamos mirando lo que está sucediendo. ¿Cómo es que tú quieres? Le digo: mira, yo he mirado tantas veces que Dios me ha aguantado tantas cosas, que Él siempre viene al tiempo correcto. Que mi fe por eso no está inmovible. Y le digo: mejor de estar quejándonos, es mejor decirle gracias a Dios, porque ya está. Si yo necesito algo, yo lo voy a decir: gracias, Señor, porque tú lo estás haciendo. Pero la cosa es que mucho allí en ese momento del proceso de la fe es en donde se detiene. La autoridad no puede venir si no hay fe, porque la autoridad viene a declarar algo, pero tiene que haber fe. Creer que se va a hacer. Por ejemplo, déjeme darle el ejemplo otra vez del jefe. El jefe le ordena, pero le dice con fe que usted lo va a hacer.
Él no sabe que usted lo va a hacer, pero le ordena porque Él cree y sabe que usted lo va a hacer. Entonces, si Dios le dice, vamos a hacer esto, y usted dice, no, porque no miro nada, ¿cómo es esto? Eso no es fe. Usted tiene que decir, si el Señor me está diciendo a las 3 de la mañana, yo tengo que ir a ungir mi hijo, voy a ir a ungirlo. Si Dios me está diciendo, tiene que hacer esto, tiene que empezar a ayunar, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque me está hablando y la recompensa va a venir a través de mi fe. Amén. Entonces ahí la fe es lo que empieza a activar. Diga conmigo, yo hoy activo mi fe. Pero póngale cara de profeta a la persona que está a su lado. Yo hoy activo mi fe. Pero decláreselo, yo hoy activo mi fe. Aleluya. Pero después que tú activas tu fe, lo más importante es que tu vida de oración y ayuno van a ser las que van a determinar el éxito del poder y la autoridad. La fe sin oración y ayuno, no hay nada. ¿Por qué? Porque la oración, vamos a empezar con la oración. Póngale primero la oración, segundo la oración. ¿Qué es la oración y qué hace la oración? Vamos rápidamente a Lucas 28, a Lucas 9, versículo 28. Y dice la palabra de Dios: aconteció como a 8 días después de esta palabra, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y salió al monte a orar. Y entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandecía. La oración te transforma. La oración te cambia. Dice aquí la palabra de Dios que entre más oraba Jesús, entre más él oraba, más cambiaba. Más le cambiaba el resplante que él cargaba. El Señor quiere cambiarnos a nosotros en la oración. Allí va a ser donde Dios te va a moldear. Dios no te va a moldear a través de nosotros estar solamente con la fe que vamos a cambiar un día. No, la oración es la que te va a empezar a transformar, porque cuando te conectas a la fuente que es el Espíritu Santo, cuando te conectas a esa fuente, te empieza a decir, mira, hay áreas donde tú tienes que cambiar. Hay áreas donde tú tienes que empezar a dejar ir. Hay rencor que tienes que dejar ir. Hay incredulidad que tienes que dejar ir. Hay duda que tienes que soltar. La oración empieza a hacer el efecto en nuestra vida. ¿Por qué es que Jesús tenía autoridad a través de la oración? Porque la oración era la que lo conectaba a la fuente suprema que era Dios. Y cuando está conectado con Dios, Dios puede trabajar en tu vida porque tú estás conectado con Él. Es como el bulbo de la luz. El bulbo de la luz sin electricidad, ¿qué? Nomás es un bulbo. Es nomás un molvillo de la luz. No funciona. Pero tiene que haber algo que lo conecte y que lo haga funcionar. Para que cuando el hermano José diga, está muy oscuro aquí, necesito que prender la luz, resplandezca. Así es igual como trabaja el Espíritu Santo. Cuando usted está conectado con Dios en la oración, Dios puede usar su vida para poder caminar en autoridad. Porque usted está conectado a la fuente que le da a usted el poder. El poder viene solamente de Dios, para que usted pueda ponerse y delante y decir, aquí ya no más, el enemigo tiene que huir. Pero es el poder que lo recibimos, pero es la cosa menos practicada en los cristianos, porque dice, es que la oración me da mucho sueño, me da mucha pereza. Es una cosa que solamente duró 15 minutos y ya se me acabó el repertorio, ya no sé qué decir. Pero lo que tenemos que entender es de que cuando oramos con Dios es una conversación que decimos, Señor, mira mi día, mira mi situación, mira lo que todo está sucediendo.
Y cuando empiezas a hacer eso, empiezas tú a mirar cómo Dios empieza a tomar tu tiempo en la oración y empiezas a mirar cómo te empieza a deshogar. Empiezas a cambiar, empiezas tú a decir, mira, esta carga que traía ya la siento un poco más liviana. Porque Jesús, siento que Jesús me está escuchando. Pero porque estamos conectados a la fuente. Estamos conectados a la fuente. Entonces dice ahí la palabra de Dios que su apariencia cambiaba y resplandecía sus vestiduras. Las vestiduras significan su vida. Te purifica, la oración te purifica. La oración te quita toda mancha, todo pecado. La oración es el momento donde tú encuentras el perdón que tanto tú esperas. El perdón que te sana. Es el perdón que te da a ti libertad y que te limpia. La oración es lo más importante. ¿Por qué Jesús oraba? ¿Por qué Jesús sabía? Aunque él era 100% Dios, 100% humano, ¿por qué le oraba si él ya sabía? Porque quería enseñarle a sus discípulos que tenían que tener una conexión y tener oído con Dios para saber qué es lo que Dios quería hacer. Jesús muy fácilmente fuera dicho, no, pues yo ya soy 100% Dios, yo soy Dios, ¿para qué tengo que ir a buscar? Pero él estaba enseñando un principio muy grande, que es la intimidad con el Padre. Que él anhelaba estar allí para que él pudiera hacer lo que el Señor le mandaba. Hay cosas que el Señor te ha mandado que hacer. Hay cosas que Dios te ha mandado a hacer. Pero ahí es donde nosotros, con nuestra comunión con Él, nos da la autoridad y el poder de poder hacerlo. Digan conmigo la oración. Digan conmigo la fe, la oración. Ahora número 3, voy a hablar acerca del ayuno. El ayuno, ¿por qué es tan importante? ¿Y por qué dijo Jesús que este género no sale con solamente con la fe? Es que hay cosas que usted no va a poder vencer. Hay cosas que usted no va a poder sobrepasar sino tener oración y ayuno. Hay espíritus que se mueven que usted no va a poder si usted no tiene oración y ayuno en su vida. Hay adicciones en la vida de los hombres que no se pueden sobrepasar hasta que haya oración y ayuno. La fe hace un cambio temporario, pero el que de verdad saca todo es alguien que esté orando, que esté intercediendo, que empieza a remover todo lo que está estorbando. Y cuando dice allí, váyase conmigo a Lucas. Váyase conmigo a Lucas. Capítulo 3. Disculpe, capítulo 4. Si me voy entendiendo lo que estoy hablando. Dice entonces Jesús llenó, léalo conmigo, dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y la llevó al diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te dará toda esta potestad y la gloria de ellos. En el versículo 8 dice, respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y empieza en pie y nos brincamos al 12. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hemos entendido que la autoridad viene a través de la fe. La autoridad viene a través de nuestra oración. Pero lo más tremendo, cuando están estos combinados,
viene con el ayuno. Porque el ayuno es el que hace que la carne se someta. El ayuno es el que te va a ayudar para cerrar las puertas que se han abierto. Hay puertas que a veces se abren voluntariamente y involuntariamente. Hay puertas que podemos abrir en mirar solamente una cosa. Hay puertas que nosotros tenemos que mirar cuáles son, cómo está nuestra vida. Porque cuando nosotros tenemos puertas abiertas, no tenemos autoridad sobre ello. El ayuno nos ayuda a que nuestra carne se doblegue y que nuestro espíritu se haga más fuerte. Lo que Jesús nos estaba enseñando aquí era que el ayuno era lo que iba a mantener que él pudiera estar más conectado también a Jesús, pero que también su carne no fuera el que decidiera lo que él va a hacer. Porque cuando la carne está más fuerte que lo espiritual, por eso es muy difícil de caminar en la autoridad. Porque nosotros puede ser que estamos en oración, estamos orando, pero la cosa es que no tenemos nosotros autoridad sobre lo que estamos batallando. ¿Cómo es eso? Y le daba el ejemplo la semana antepasada. Un alcohólico no puede reprender al espíritu de alcohol si está él embarrado con el espíritu de alcohol. Es una cosa que no hace sentido. Una persona tiene que ser libre para tener autoridad sobre eso. Pero la autoridad viene a través del ayuno y la oración. El ayuno te ayuda en la tentación. El ayuno te ayuda para que tú puedas aplacar esos sentimientos que vienen y decir: Señor, yo no puedo, pero quiero más de ti. El ayuno te ayuda, como a Jesús, aunque él tenía mucha hambre, el enemigo le vino a atacar donde sabía que le dolía. Le viene a decir, dice: si eres hijo de Dios, dice esta piedra que se convierta en pan. Porque dice que ya llevaba 40 días y 40 noches sin comer nada. Es que el enemigo no viene a atacar lo que tú no batallas, sino que viene a trabajar con lo que tú estás batallando. Y es ahí donde Jesús quiere darte la autoridad para que tú lo puedas vencer. Ese espíritu que a veces está adentro de nosotros, que no podemos deshacernos, es lo que necesita que ser derribado con la autoridad, pero solamente a través de la oración y el ayuno. Dígalo conmigo, este género no sale sin oración y ayuno. Si no se aprende ninguna otra cosa que hable, aunque se acuerde de eso, que el género no sale sin oración y ayuno. Es por eso que Dios me estaba hablando de acerca de la autoridad. Porque Jesús quiere que como cristianos nosotros como cristianos empecemos a mirar las cosas. Empecemos a mirar, porque vamos a regresar a la historia donde estábamos, Mateo 17. Porque dice que los discípulos se quedaron sorprendidos en el versículo 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Son los tres principios que Jesús nos enseñó: fue la fe, la oración y el ayuno. Entonces llegan a decir los discípulos, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Allá me doy a entender. Porque estos hombres no traían fe, no traían oración y no traían ayuno. Y puede que nosotros nos encontremos en esta situación igual. Que hay cosas que nosotros decimos: es que yo ya no sé qué hacer en esta situación. Yo ya no sé. Probablemente puede ser que la atmósfera en tu casa está muy cargada, está muy pesada, y ya no sabes qué hacer. Dice: Señor, es que yo ya no sé qué hacerle, cómo hacer, o cómo tengo que cambiar, qué hago. Pues muy fácil. El Señor me está diciendo: empieza a cambiar la manera que tú hablas sobre lo que estás mirando. Cambia tu mentalidad de lo que estás mirando. Activa tu fe. Pero cuando actives tu fe, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a decirle: Señor, mira, aquí está mi vida, y yo empiezo a entregarte.
Es la única manera que nosotros vamos a poder vencer a lo que está enfrente, el enemigo que está en nosotros. Dios te ha dado a ti la autoridad, pero tú tienes que creerlo. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, tienes que creer la autoridad que Dios te ha dado. Que la autoridad que Dios te ha dado, dice que Él te ha dado el poder para poder pisar todo escorpión, toda víbora que se levante. El Señor te ha dado la autoridad para que tú puedas sacar al demonio y sanar a los enfermos. Pero es que allí es en donde encaja todo. Que allí es en donde Dios te va a probar. Ahí es en donde Dios, el enemigo se levanta. Ahí es en donde tú tienes que caminar con la autoridad. Cuando venga ese amigo. Yo me acuerdo una vez que en el trabajo había uno que andaba cogiendo. Oh, no, eso fue otro. Pero esta historia es de un amigo mío. Estaba en el trabajo. Él tuvo un accidente muy feo. Su espalda se había quebrado y el que se chocó con él venía a 85 millas por hora. Venía la señora 3 veces sobre el límite del alcohol. El carro quedó, él era el que venía conduciendo, y el carro quedó, toda la cajuela y el asiento quedaron hasta, nomás quedó el motor de enfrente y nomás lo de enfrente. Parecía una troca de solo una cabina. It was crazy. Ganó yo no sé cuántos miles de dólares por el caso y todo. Pero algo que él siempre me decía era que ya nunca voy a quedar igual. Todo el dinero que me ofrecieron, pero mi espalda no aguanto, dice. Me levanto, camino y ya no aguanto, dice. Y me acuerdo que yo le dije, mira, vamos a orar. Y él dijo, pues es que no, dice, no sé. Y le dije, mira, no hay nada que perder. Oramos creyendo que Dios lo va a hacer. Y empezamos a orar. Y me acuerdo ese día porque dijo, si nada cambia ahorita, yo me tengo que ir a la casa porque no aguanto el dolor. Y entonces empecé a orar y le dije, vente, vamos a caminar. Y fuimos a caminar y empecé a orar por él. Y cuando empecé a orar por él, él empezó a decir, ya no siento el dolor. Y me acuerdo que el dolor se fue por un tiempo hasta que hizo algo que otra vez se volvió a fracturar. Eso ya no. Eso es algo que ya no, que él lo hizo en su propia. Pero lo que el Señor había hecho era que lo había sanado en ese momento. Le quitó el dolor y le trajo una felicidad. Y le cambió su perspectiva. Dijo, porque ya no siento el dolor, ahora puedo cargar a mi hija otra vez. Ahora yo puedo caminar. Ahora puedo yo llevarla al parque, aunque ya no podía hacerlo porque ya no podía caminar tanto. El Señor empezó a hacer, pero ¿por qué? Porque caminé, aunque yo dije, si este no se sana, aquí se va a empezar a lo chismear que lo que ando haciendo. Aquí dije, en el trabajo van a decir, este está loco, esto está todo. Pero ahí fue donde yo entendí, si yo camino en la fe, si yo camino en esa activación de Él, Dios me va a respaldar. Puede ser que tu circunstancia, tus hijos, tu familia, tu esposo, lo que sea, está necesitando que tú te actives tu fe y cambie la manera que tú hables, cambie la manera que tú los bendigas, que la manera que tú pienses de ellos, y empieces tú a orar, empieces a ayunar. Y aunque tú mires que nada está sucediendo, tú dile, Señor, yo estoy haciendo lo que tú me dices. Y este enemigo que se ha levantado, esta cosa que está pasando, no va a tener poder. Y cuando un discípulo de Dios se levanta, un seguidor de Cristo, no creyente, sino que seguidor de Cristo, un discípulo se levante. ¿Qué pasó cuando el gadareno fue rescatado? Le sacaron el demonio. Se convirtió en el hombre más poderoso, un evangelista más poderoso que trajo a tantas ciudades a los pies de Cristo por el testimonio de lo que Dios había hecho en ella. Pero es porque caminó en la autoridad que Dios le había dado a través de lo que Dios había hecho.